Bueno, buenos días. Es un honor para mí estar aquí con ustedes, sobre todo porque la razón y la fe no tienen por qué estar divorciados. Y yo creo que la realidad admite tantas perspectivas que no está de más ver toda esta crisis humanitaria desde la perspectiva de la fe. Yo estoy aquí porque me encargaron presentar un estudio en una relación trinacional entre Honduras, Guatemala y El Salvador por parte de fondos del IDRC de Canadá, y en el cual cada país hace un diagnóstico de la situación particular de la migración irregular, de los retornados, como se dice, o deportados, en el marco de la pandemia del COVID-19. Obviamente, cada país tiene su diagnóstico. Nosotros lo terminamos hace 3 meses y tenemos lo que llaman un resumen de políticas públicas o policy brief, como se usa ahora en inglés, y lo que vamos a presentar es más propio de lo de Honduras, y quizás con el diálogo que se pueda dar entre todos nosotros, porque lo más importante es el diálogo, podamos redondear un poco la situación del Triángulo Norte. Me acompañan el licenciado Jorge Enríquez, que es el gestor, digamos, de toda la cooperación que logramos con los países, y el antropólogo Maximiliano Burdet, que también va a hablar un poquito para darnos la perspectiva antropológica de algunos asuntos. Entonces, en primer lugar, yo quisiera compartir con ustedes el asunto de que nosotros, los economistas, siempre tenemos la manía de querer saber causas, de saber las raíces de un problema, y hemos enumerado algunas causas que le llamamos estructurales a la pobreza crónica. Honduras ha tenido en los últimos 30 años una pobreza que está entre los 60 y 65 años, 65%, y de la cual siempre el 40% es extrema pobreza. Somos los campeones, junto con Haití, en tener tasas tan altas de extrema pobreza. Y obviamente ahí ustedes pueden ver el hábitat miserable es uno de los elementos como comunes a la pobreza tanto rural como urbana. La corrupción, que habría estado por mucho tiempo siendo invisible, hemos podido darnos cuenta que la corrupción es un fenómeno que extrae riqueza de los pobres y los empobrece cada vez más. De hecho, los propios sistemas de finanzas públicas les cobran más a los pobres y menos a los ricos. Entonces, es un tema de profundizar cada día más el tema de corrupción. Tenemos un elemento ahí abajo que quiero que al final lo podamos tocar, que es la desesperación. La desesperación es una variable subjetiva. No es algo objetivo que podemos medir cuán desesperado está una persona, es decir, tiene 20% de desesperación. Pero hemos logrado que en las entrevistas a profundidad que hemos hecho con personas que han regresado de prisiones de Estados Unidos o que han regresado de México, obviamente con la ayuda de Geraldina y de la hermana Lisset, porque nos han dado acceso a esa base de datos del 2020, y hemos podido conversar con estas personas, hombres y mujeres, y a pesar de las privaciones que sufren en las
cárceles de Estados Unidos o en las vejaciones que sufren por las bandas de coyotes y las bandas de narcotraficantes, declaran volver a intentar el viaje migratorio. O sea, pasaron un calvario, regresaron del calvario y están dispuestos a volver a experimentar ese calvario. Entonces, por eso hablamos de la desesperación. Obviamente es un tema del ámbito de la psicología, del ámbito también espiritual, pero es un tema que está ahí omnipresente. Hablamos de causas recientes. Hay una manifiesta escasez de empleo, y esa escasez de empleo no es exclusivamente debida a la pandemia. Nosotros hemos estudiado bien el problema de los 12 tratados de libre comercio que Honduras ha firmado. Honduras, un país chiquitito, ha firmado tratados de libre comercio con un gigante como Estados Unidos, con Taiwán, con Colombia, con Panamá, con Chile, etc. Y los resultados han sido catastróficos, a tal grado que hoy El Salvador siembra más cereal que Honduras. El Salvador cae dentro del departamento de Olancho, pero El Salvador siembra más cereales. La FAO ha estado levantando las advertencias, no están garantizando la soberanía alimentaria ni la seguridad alimentaria. Por favor, utilicen sus tierras para que haya producción y que no haya hambre. Sin embargo, ¿qué es lo que ha pasado? El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, conocido como CAFTA, al día de hoy ya tiene aranceles cero para traer arroz, maíz blanco, maíz amarillo, carne de cerdo, partes oscuras de aves, pollos y gallinas, y también se ha propiciado que algunos cortes de carne de res pueden venir de allá, y muchos lácteos. Por eso ustedes pueden ver en los supermercados que hay lácteos de Estados Unidos, mantequillas de Estados Unidos, porque no pagan impuestos. Obviamente, esa particularidad ha hecho que tengamos 31 valles con más de 1 millón de hectáreas con agua desiertos, porque los grandes empresarios les es un gran negocio importar arroz sin pagar impuestos, venderlo caro, y lo mismo con maíz amarillo, maíz blanco, con todos los bienes que se están importando. Entonces, en este marco de libre comercio, el país ha perdido empleo. Cuando usted importa un bien de otro país, está importando el empleo de allá, pero está creando desempleo acá. Entonces, el modelo económico basado en el libre comercio, en la apertura de los mercados, ha generado este problema de la manifiesta escasez de empleos y de ingresos. La pandemia también. La pandemia ha traído, pues, un elemento adicional, porque la pandemia ha reducido más la oferta tradicional de empleo, tanto en las zonas más dinámicas como en las menos dinámicas. La inseguridad política, como la que estamos viviendo hoy, es decir, la incertidumbre política, el no saber qué hay para pasado mañana, para el mes de diciembre, también es un elemento disparador. Y en los últimos 10 años hemos visto cómo la violencia y la impunidad han hecho que Honduras esté en los primeros 3 lugares en la tasa de homicidios por 100.000 habitantes. Es decir, hablamos
de una situación bastante complicada, que no solamente es violencia urbana, sino también rural. Ustedes ya han visto, quizás los que vivimos acá, que hay masacres tras masacres tras masacres. Tenemos la inseguridad creciente por las bandas, las famosas maras, tanto, sobre todo en los barrios más pobres, y tenemos el narcotráfico y extorsión. El narcotráfico, nosotros estimamos que tiene unos 24 años de estar aquí en el país, y el narcotráfico ha ido colonizando el sistema político, el sistema de justicia, ha ido colonizando prácticamente todas las funciones del Estado, al grado que el narcotráfico es contratista del sector público. El narcotráfico lo contratan para hacer carreteras, lo contratan para hacer edificios, y es una forma eficiente de lavado de activos. Bien, eso diríamos que le hace falta algo más, lo voy a desarrollar al final. Hay algo que es importante, que no lo habíamos colocado en las encuestas. Encuestamos a 430 deportados y hicimos entrevistas a profundidad, grupos focales de San Pedro Sula, Geraldina nos acompañó, y en general les puedo decir que los elementos de fondo no están presentes y van a seguir presentes si todo permanece igual. Aquí tenemos la estadística, no sé si al final lo pueden leer, no sé muy bien, yo se lo voy a leer. Del 2010 al 2021 se han deportado 591,000 hondureños y hondureñas, casi 600,000 personas. Obviamente aquí nos toca tener que estimar cuántos logran pasar, y en esos 10, 11 años que están ahí han logrado pasar 1.138.083.000 millones de hondureños. 1.000.000 de hondureños han logrado pasar. Lo hemos verificado por Comar en México y lo hemos verificado en los censos de población de Estados Unidos. Esto da una pista de que algo grave está pasando en nuestro país. Aquí hay un cuadro que también para los del fondo no estará muy visible, pero lo que está diciendo ese cuadro es que las solicitudes de asilo que se han presentado en México de enero a junio del 2021, Honduras ocupa el primer lugar. 22,000 solicitudes de asilo, equivalentes al 46% de todas las solicitudes de asilo de haitianos, en segundo lugar con 9,000, Cuba con 5,000, El Salvador con 3,700, Venezuela con 2,900, Guatemala con 2,561 y Nicaragua con 1,131 y Chile con 1,006. Esto nos da entonces a entender que la migración ya no es esa migración de tránsito rápido. Estas personas llegan a la frontera de Estados Unidos con México y ahí hacen su solicitud de asilo y pueden esperar más de 600 días para que resuelvan si conceden o no conceden. Y al final, según lo va a decir el antropólogo, solo el 1% logra pasar, es decir, le aceptan la solicitud de asilo. Esto pues nos habla de una crisis humanitaria, y eso es lo que está ahí puesto entre un círculo rojo, que dice: de las peores crisis de desplazamiento humano a nivel mundial, Honduras ocupa el 5º lugar, según el Consejo Noruego para Refugiados. Como que si estuviéramos en guerra, como si estuviéramos en Siria, en Irak, en los Balcanes. Es un país en guerra, pero es una guerra muy subyacente, muy invisible. Bien. Bueno, aquí tenemos los resultados del 2020
Esta es una base que nos compartió la Pastoral de Movilidad Urbana, la hermana Licel, que agradecemos, y podemos ver que están los 18 departamentos y abarca los 298 municipios del país. No excluye a ninguno. De todos los municipios están saliendo. Pero miren qué interesante. Esos dos departamentos que están en rojo son los más poblados y los que tienen mayor desarrollo. Cortés, donde están las maquilas. Cortés, Choloma, Lima, Villanueva, es el campeón de los retornados deportados, 7.800. Le sigue Francisco Morazán, donde estamos, con más de 4.000. Ahí hay un problema, porque aquello que era dinámico en el pasado, a los que no son de Honduras, la gente de tierra adentro migraba hacia el sur, hacia el norte de Honduras, hacia el Valle de Sula, hacia Cortés, buscando empleo en las bananeras, buscando empleo en la fábrica de manteca, de aceites. Irnos a San Pedro Sula era como, ahí hay otras oportunidades. Pues ahora se convirtió en una zona de expulsión migratoria. Y esto es bien característico, lo vamos a ver más adelante. Pero lo interesante es que están todos, ¿verdad? Pues aquí procesamos la base de todos los municipios en valores absolutos. Ustedes pueden ver los lugares más oscuros son los que son municipios que tienen mayor cantidad de deportados y por ende de migrantes. Vean lo que pasa ahora. Esta zona, en los años 70, los economistas le decían la L del crecimiento en Honduras. Es decir, era como la Honduras moderna, la Honduras del crecimiento, la Honduras del empleo, la Honduras donde están los estadios, los hospitales, las universidades, las carreteras pavimentadas, los puertos, el ferrocarril. Y ahora es una zona de expulsión migratoria. Esos que están ahí son más del 60% de los deportados y por ende también de los migrantes. Pero ahora hicimos otra cosa, que a veces las cifras absolutas nos dejan pues ocultas algunas cosas, y es lo siguiente. Aquí ya no son cifras absolutas, sino que son deportados por cada 1.000 habitantes. Entonces miren lo que pasa. Resulta que estos municipios del occidente son los campeones, verdaderamente, en relación a la población. En relación a la población, estamos hablando de hasta 33 deportados por cada 1.000 habitantes, y son municipios que tienen 3.000 habitantes, que tienen 4.000 habitantes. Son municipios cercanos a Guatemala, cercanos a El Salvador, y que probablemente han de decir, para nosotros es más fácil emprender el viaje migratorio que para los que viven en Danlí. Pero también de Danlí se están moviendo. Pero lo que quiero poner de relieve es, falló la L del desarrollo en los años 2020 o en los años 2010 para acá. Falló porque se convirtió en zona de expulsión. Ya no hay empleo. Pero también esos municipios son fundamentalmente municipios de subsistencia. Pero también son la zona por excelencia del narcotráfico. Entonces, esa combinación de pobreza, de hambre, de subsistencia más narcotráfico, pues genera una masa que está saliendo todos los días. Se calcula, según estadísticas oficiales, con Comar y conmigo, de unos 1.100 diarios sanos de Honduras.
más los haitianos, más los asiáticos, todos los que pasan por Honduras y que dejan también una derrama. Bueno, aquí esto lo he puesto solamente para contarles que hemos andado con los compañeros en las municipalidades, contándoles el cuento y diciéndoles, óigame, de su municipalidad, en este caso de Comayagua, se deportaron 5,000 y ustedes ni cuenta se dieron. ¿Qué hicieron con ellos? Los recibieron, les dieron esperanzas, les dieron un empleo, les dieron un bono. ¿Qué hicieron? Y les digo que es interesante Comayagua, porque Comayagua, el distrito, la municipalidad de Comayagua es una vitrina. ¿Por qué es una vitrina? Porque Eurolabor puso ahí un proyecto de 6 años, terminó en junio de este año, para prevenir la migración juvenil. Porque Comayagua tiene las escuelas talleres que reciben a los jóvenes pobres y les enseñan oficios inéditos, como por ejemplo cómo conservar casas coloniales, iglesias. La escuela taller enseña balconería colonial. Entonces es un lugar especial para verlo bien, en el sentido de que genera empleos que no se generan en otras partes. Yo tuve la gracia de traerme la escuela taller a restaurar parte de la catedral de Tegucigalpa. Duró año y medio, no se pudo sostener, pero venían de los municipios cercanos a recibir la capacitación y a empezar a hacer algunas cosas. Esto lo que les quiero decir es que hay una ausencia de proyectos, de procesos que tengan que ver con la inserción laboral de esas personas que regresan frustradas. Aquí llegamos casi a un punto interesante logramos procesar la base de datos de la Comisión Nacional de Banca y Seguros y nos dio la base de las remesas del 2017 a septiembre del 2020 para mostrarnos la derrama económica que está llegando todos los días, todos los meses, todos los años. Miren ahí, estos son los que reciben mujeres en el 2020. 5,000 millones, casi 6,000 millones de lempiras llegan a mujeres en Cortés. 3,900 en Francisco Morazán. Incluso hasta llegar a, gracias a Dios, con 11 millones. Es decir, que hay una derrama económica que de alguna manera es un elemento importante de causalidad que no habíamos visto bien. Pero fíjense que otra cosa, ese dinero, esa derrama de 7,000 millones de dólares ha generado una revolución del consumo, pero no de la producción. Es decir, hay consumo, se compran todos los ingredientes, pero a nivel local no hay producción local, sino que esta derrama de 7,000 millones de dólares cada 4 años hace un PIB. O sea, más de la cuarta parte del PIB de Honduras son puras remesas. Esos hombres y mujeres que pasaron el calvario ahora son benefactores de Honduras y ha provocado una revolución del consumo. Pero los hondureños que viven allá han hablado con nosotros y nos dicen: no hay algo que hacer. De una familia de mis remesas, junto con otras 2, se hicieron remesodependientes. Están esperando la remesa para ir a comprar, porque no hay emprendedurismo, porque no hay políticas públicas al respecto. Ahora vean que en el siguiente gráfico están lo que reciben los hombres. O sea, hay hombres que están recibiendo todos los días, están recibiendo en Cortés 2,000 millones, en Francisco Morazán 1,400 millones y así sucesivamente. En otras palabras,
Tanto hombres como mujeres están recibiendo esa entrada de dinero. Les voy a compartir un dato reciente porque el número de transacciones de remesas de cada año son 2.7 millones de transacciones, y poder procesar 2.7 millones de transacciones se necesita un programa estadístico potente como R, Stata, etc. Pues me decían los del Banco Central, número uno, cosa sorprendente, la edad promedio del que recibe la remesa es 30 años. Yo anticipaba, todos los economistas que debemos anticipar, que eran 60 años. Pero no, son 30 años. Quiere decir, más seguro, que es la juventud de 14 años, de 15 años, de 16 años, de 17 años, que se va y le envía a sus padres, a su madre, a su hermana, etc. Ese es un elemento, obviamente, que hay que estudiar un poco más a fondo, pero lo que nos está diciendo es que es una paradoja que la migración, por causa de aquellos fenómenos estructurales de pobreza, corrupción, ahora están sirviendo para que Honduras pueda pagar el déficit comercial. El déficit comercial solo con Estados Unidos son de 3.000 billones. El déficit comercial con el resto de los países es 4.000 billones. Y el déficit comercial con unos países del este son como 1.000 billones. Entonces hacen 8.000 billones y las remesas son 7.000. De ahí se paga el déficit. Entonces, la supuesta bonanza macroeconómica del país se sustenta en la remesa. Ya vamos terminando. Yo quería compartir con ustedes algo que tal vez el antropólogo nos va a decir algo más despacito, que es la siguiente. Miren, los sociólogos y también los economistas hablamos de procesos de diferenciación social. O sea, el ser humano siempre quiere mejorar, ¿verdad? Mejorar la casa, mejorar la educación, mejorar la movilidad. Y esta es una foto del cedro. Y ahí pueden ver ustedes que más o menos las casas se parecen. Aquí hay algunas que son de 2 plantas, de ladrillo y todo. Pero esa diferenciación social se ve de manera notable en el nivel rural. En el nivel rural podemos encontrar ahora casas de clase media alta. ¿Sí? Casas bellísimas, muy lindas, en una aldea de cedros, aquí en el Porvenir, en la aldea de Guadalupe, en la aldea de Siria, que va a decir usted. Ahí están unas casas con 3 coches en la cochera. Bella la casa, con chingle, imagínense, ya dejaron la teja, con chingle, y en el frente de la casa, un gran rótulo, cuando se abre el garaje, que dice Detroit, Chicago, Miami. Es decir, en otras palabras, no solamente vivir bien, sino que también recibir remesas te da un estatus. Ese estatus se ve más en el sector rural que en el sector urbano. La anterior a esta son de Tegucigalpa, y ustedes pueden ver que aquí hay un poquito de diferenciación social, a pesar de que es un lugar inhóspito para la vida humana, pero ya hay casas que sobresalen de las otras, que tienen techo pintado, que tienen 2 plantas, al lado de casas miserables. Y aquí está un poco el tema que yo les había dicho que no habíamos visto como causalidad. El efecto demostrativo de las remesas está generando una corriente cada vez mayor de gente. En otras palabras, el tener la posibilidad de ganarme $3.000 allá en vez de $220 aquí,
generan esos procesos de diferenciación social, de que de alguna manera a nosotros no nos gusta ver que el vecino tenga una casa bonita, con Porsche, con 3 carros nuevos, y nosotros estamos sin Porsche, con un carro de hace 25 años, y decimos, tenemos que equipararnos al vecino. Es una ley natural, a nivel mundial existe eso. En países como la India, cuando alguien se diferencia, le queman la casa, para que no haya diferencia social, que todos sean iguales, pero no estamos en la India. Aquí tengo también una parte de aquí cerquita de Tegucigalpa. Esto pertenece a la iglesia de la 15 de septiembre. Jorge la puede ver con sus binoculares desde su casa, que es el final de las torres que da al río. Y ahí pueden ver ustedes también que se empieza a ver un poco de diferenciación social, porque hay casas que ya se han quitado, que ya están como mostrando de que algo hay adentro en la economía del hogar que les permite diferenciarse un poco a pesar de que viven en un lugar donde no hay agua. Bueno, esa es la que más me gusta a mí, porque ahí está la pobreza y la fe. Y a mí me encanta ver a la Virgen de Guadalupe porque es mi patrona. Yo nací el 12 de diciembre, entonces yo tengo una relación especial con la Virgen de Guadalupe. Pues este lugar es el oro, a unos 50 metros del Mall Supremo, ¿no? Mall Premier. Entonces, hay una hilera de casas de este tipo donde la gente vive su pobreza como una tragedia. Y ahí cerca, arribita, están las casas de los que sí reciben remesas. Y obviamente ese es un gran disparador.